escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Diga, a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El orden de estas ciudades corresponde a Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Escucha lo que dice la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, hermano, en esta hora quiero predicar sobre el tema, el mensaje a la iglesia de Efeso. El mensaje de la iglesia a Efeso. Señor Jesús, gracias en esta hora por esta oportunidad, por este tiempo, Señor. Queremos sentir su presencia, queremos que su fuego descienda en esta hora, Señor. Unja los corazones, unja, Señor, y llene necesidades, Señor. Alguien que tiene alguna necesidad, alguien que necesita de un milagro, Señor. Queremos pedirle, Señor, que su unción se desate en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo, aleluya, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén, y puede sentarse dándole un aplauso al Señor Jesucristo en esta hora, aleluya. El mensaje a la iglesia de Efeso. Amén. Queridos hermanos, la iglesia de Efeso, o más bien hablando acerca de la ciudad de Efeso, fue la primera metrópolis en el continente asiático hace muchos años atrás. Ella estaba situada cerca de la desembocadura del río llamado Caister y de la isla de Samos. Los romanos llamaban a Efeso la primera y más grande metrópolis de Asia. Es aquí donde estaba la iglesia de Efeso. En otras palabras, es como si nosotros dijéramos, amén, que la ciudad de Panamá es la ciudad de Efeso. ¿Cuántos dicen amén? Era un lugar amplio, grande, hermoso. Era el lugar donde se movía mucho comercio. Era un lugar donde había, amén, tanta opulencia, tantas personas que habitaban en ese lugar llamado Efeso. Y es aquí donde estaba la iglesia. Dentro de esa ciudad estaba la iglesia del nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. Y con un puerto artificial accesible a los barcos más grandes, que rivalizaba por el puerto de Mileto, llamado de esa manera, situado a la entrada del valle que se adentra mucho en el interior de Asia Menor y conectado por caminos con las principales ciudades de dicha provincia. Queridos hermanos, Efeso era, amén, la ciudad de más fácil acceso en Asia, tanto por tierra como por mar. Su ubicación, por lo tanto, favoreció su desarrollo religioso por causa, amén, de que se presentaba como un campo muy ventajoso para las labores misioneras que hacía el apóstol Pablo. En otras palabras, el apóstol Pablo tomó la ciudad de Efeso, ese lugar, para establecer una iglesia, pero también para empezar a fundar iglesias partiendo de la ciudad, en ese momento, esa metrópolis llamada Efesio. La ciudad se levantaba sobre los lados inclinados y en la base de 2 colinas, amén, dominando una hermosa vista. Su clima era excepcionalmente bueno, amén, y el suelo del valle era muy hermoso, muy fértil, aleluya. La ciudad era conocida por su templo, llamado el templo de la llamada Diana, y por su teatro, el más grande del mundo de ese tiempo. Este teatro tenía capacidad para 50,000 personas. Dada su prominencia, no era de extrañar que en la ciudad residieran varios judíos. Como era un importante centro de viajes, el apóstol Pablo pasó por la ciudad
y de acuerdo con su costumbre entró en la sinagoga y él discutía con esos judíos. Eso lo dice en Hechos capítulo 18, verso 19 al verso 21, dice la palabra de Dios. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después de despedido de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Efeso. Dice, escucha la palabra en el verso 19 del capítulo, aleluya, 18, dice que Pablo llegó a Efeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, dice que él discutía con los judíos que estaban en ese lugar, los cuales, dice, le rogaban que se quedase con ellos para más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Dice, y zarpó de Efeso. Esto es importante mencionarlo, hermanos, al hablar sobre la iglesia de Efeso. Luego Pablo dejó a Priscila y Aquila en Efeso mientras él iba a Jerusalén. Esto estaba ayudando a formar la iglesia de Efeso. Un orador talentoso llamado Apolos pronto llegó a la ciudad y comenzó a hablar con precisión y denuedo lo concerniente a la palabra de Dios. En otras palabras, en Efeso había un hombre de Dios, un pastor llamado, Apolo, y se dice, que este hombre era un gran predicador de las Escrituras, y él estaba en esa ciudad. Posiblemente era una iglesia pudiente, una iglesia poderosa, una iglesia grande, una iglesia con bastantes personas. Aleluya. Por eso Hechos 18, 24, 26 dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso, dice, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, asistido por el equipo de marido y mujer de Aquila y Priscila, quienes le dieron una comprensión más precisa de los caminos de Dios. Apolo refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Todo esto marcó el comienzo, hermano, de la iglesia de Efeso. Que quiero decirle con esto que les estoy diciendo, mi querido hermano, había una iglesia en ese tiempo llamada Efeso. Esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había dejado a un grupo de una pareja llamada Priscila y Aquila, pero Dios había levantado, a un hombre llamado Apolo para que predicara la palabra de Dios en ese lugar. Dios quería levantar una iglesia en Efeso. Dios quería levantar un templo en ese lugar. Dios quería que las personas conocieran el poder del Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo en ese lugar. Dios quería que el hombre y la mujer en ese lugar de Efeso, en esa iglesia, conocieran lo que el Señor es capaz de hacer en una ciudad, en ese lugar. Pablo, dice la palabra, nos hace saber que la predicación de Apolo marcó el comienzo de la iglesia en ese lugar. Aleluya. La visita inicia de Pablo a Efeso y la poderosa predicación de Apolo marcaron el comienzo de la iglesia de Dios en Efeso, llamada simplemente la iglesia de Efeso. En Apocalipsis 2:1 habla acerca de eso. La próxima vez que Pablo pasó por la ciudad, encontró que algunas personas, entre ellas como 12 hombres, se habían convertido en discípulos. En Hechos capítulo 19, versículo 1 al versículo 7.
Si nosotros buscamos en las Escrituras esta historia tremenda, vamos a entender un poco más acerca de lo que Dios empezaría a hacer en esa ciudad. Hechos capítulo 19, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Están aquí o están en otro lado, hermanos? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿vino a dónde? Vino a Efeso. Aleluya. Vino a ese lugar, a esa iglesia llamada Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Escucha, hermanos, el apóstol Pablo estaba cerca de Efeso, y cuando estaba en ese lugar se encuentra a 12 discípulos de Juan el Bautista, y ellos empiezan a hablarle al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo le hace la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: amén, ni siquiera hemos oído si hay, aleluya, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que, amén, amén, diciendo al pueblo de que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Aleluya. Esta es, hermano, un modelo claro y preciso de lo que es la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso era una iglesia apostólica que bautizaba en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Era una iglesia, hermano, que creía en el nombre de Jesús. Era una iglesia que creía en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Era una iglesia que creía en la llenura del Espíritu Santo. Era una iglesia que se mantenía, una iglesia apostólica, hermano. Y yo no sé usted, aleluya, pero nosotros estamos creyendo en esa misma verdad en esta hora. Nosotros también creemos en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Nosotros también creemos en la llenura del Espíritu Santo. Nosotros también creemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Entonces ya contamos con Apolos, contamos con los judíos que estaban en ese lugar, contamos con Priscila y Aquila, y ahora teníamos 12 discípulos de Juan el Bautista. ¿Cuántos van ahí? 12 más ¿cuánto? Más 4 más 3, 15 personas. Por lo mínimo la iglesia de los Efesios tenía 15 personas bautizadas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. No es un invento mío, porque yo lo acabo de demostrar con la palabra de Dios. No con mi mente, ni con mi capacidad, ni con mi lectura de libros, sino con la palabra de Dios. Luego Pablo pasó 3 años en Efeso. Hechos capítulo 20, versículo 31. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La Biblia dice que el apóstol Pablo se quedó en la iglesia de Efeso con esas 5 personas de base, enseñando 3 años en esa sinagoga acerca del evangelio del Señor Jesucristo. Él se quedó 3 años enseñando en ese lugar.
un tiempo comparativamente largo en comparación con la duración de sus estadías en otras áreas, predicando el Evangelio. Sin duda esto fue de bendición para la iglesia de Efeso. Comenzó hablando primero en la sinagoga y luego enseñando diariamente en la escuela de Tirano, para que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeran la palabra del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, en otras palabras, en la iglesia de Efeso, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Aleluya. Varios eventos notables tuvieron lugar en Efeso. Diga Efeso. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de sus cuerpos. Tú dices amén. Y hacía Dios milagros. Hechos 19, 11 al 12. Y hacía Dios milagros, dice, extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aleluya. Porque la iglesia apostólica verdadera, mi querido hermano, la iglesia apostólica real, la iglesia apostólica que todavía cree en el Pentecostés, la iglesia que todavía confía en el mover del Espíritu Santo, todavía somos una iglesia que cree que Dios puede hacer un milagro, que cree que Dios puede hacer algo sobrenatural, que cree que Dios puede sacar demonios, que cree que Dios puede romper cadenas, romper ligaduras, romper todo tipo de ataduras en esta hora, que cree que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Lo que pasa, hermanos, es que a veces nos quedamos un poco cortos de fe. A veces no confiamos en que Dios nos puede ayudar. A veces no confiamos en que Dios nos puede abrir la ventana de los cielos. Es que a veces no creemos que Dios nos puede dar dirección en medio de la oscuridad, en medio del problema, en medio de la necesidad. Yo vengo a decirte en esta hora, hermano, sé la iglesia de Efeso, sé la iglesia que confía, sé la iglesia que cree, sé la iglesia que piensa que Dios puede venir, que Dios puede sanar, que Dios puede traer dirección. Porque la Biblia, mi Biblia dice, hermano, que cuando Pablo estaba en Efeso, milagros pasaban constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Pablo estaba en Efeso, había mover del Espíritu Santo. Aquel que no tenía el Espíritu Santo era lleno del Espíritu Santo. Aquel que no recibía la palabra, a veces por medio de la predicación, Dios le revelaba. Si no entendía la palabra, Dios te revelaba con su Espíritu Santo la palabra. Dios te revelaba las cosas. O sea, había temor de Dios en la iglesia de Efeso. Había confianza en Dios en la iglesia de Efeso. Aún, hermano, el pañal de Pablo, aleluya, si él no podía llegar allá, le decía, lleva mi pañal y ponle el pañal encima de la persona que está enferma. Ese pañal, simplemente el contacto que tenga, aleluya, esa persona se va a sanar. Yo no sé usted, hermano, pero yo estoy llevándole a ustedes a una dimensión sobrenatural. Tenemos que pasar de lo natural a lo sobrenatural, de lo natural a lo que no puede ser, de lo natural a lo que no puede ser. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Estos milagros y un ataque de un espíritu maligno, amén, eran rotos, eran liberados por causa de la unción que había en esa iglesia. Cuando otros intentaron expulsarlo, crearon un gran revuelo, como explica la Biblia. Y esto fue notorio
a todos los que habitan en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía, así prevalecía poderosamente la palabra del Señor en la iglesia de Efeso. Una iglesia que estaba percibiendo un avivamiento sobrenatural. Una iglesia, hermano, que estaba constantemente acostumbrado a los milagros, que estaba constantemente acostumbrado a lo sobrenatural, que estaba constantemente acostumbrado a ver milagros. Amén. Milagros y milagros todo el tiempo en la iglesia. Yo no soy usted, hermano, pero a mí no me gustan los cultos raquíticos. A mí no me gustan los cultos, hermano, callados. A mí me gusta, hermano, los cultos que traen fuego del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. Amén, que trae poder de Dios en medio de nosotros. Esto hizo crecer aún más la iglesia de Efeso. Porque en lo que ahora es el oeste del país llamado Turquía, estaba la iglesia de Efeso. Se convirtió así en una congregación considerable y sirvió como un centro importante para predicar el evangelio en Asia. Qué poderosa iglesia estaba moviéndose en Efeso. En lo que ahora es el oeste de Turquía, Pablo escribió una carta a los efesios, la cual contiene información adicional sobre su ministerio en esta ciudad. Cuando volvió por la zona de camino a Jerusalén, llamó a los ancianos para que se reunieran con él. A juzgar por la comunicación que Pablo tuvo con estos hombres y su separación, parece que se habían vuelto bastantes cercanos uno al otro. Después que Pablo terminó de hablar y se hubieron orado, entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Después de 3 años, el pastor, el apóstol, el hombre de Dios de esa congregación les estaba diciendo a la congregación: ¿saben qué? Ya han pasado 3 años y Dios me está llevando a otro lugar. Y ahora es muy probable de que después de esta salida yo no vuelva más nunca a este lugar. Y lo que yo les he enseñado, lo que yo les he dado, lo que yo les he entregado, quiero que lo conserven, que lo guarden como algo muy importante en su vida. Quiero que lo conserven y lo guarden como algo muy preciado en su vida. La Biblia revela, hermanos, que Timoteo después sirvió como pastor de la congregación en Efeso. Un joven quizás se calcula, amén, en la historia de que este joven pudo haber tenido aproximadamente 16 años a 17 años de edad. 1 Timoteo 3, 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Como te rogué que te quedases, dice en Efeso. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, quédate en Efeso. Timoteo, quédate en la iglesia. Tú has sido llamado. Quizás Timoteo, siendo un joven, fue atacado en muchas maneras. Porque, hermano, cuando Dios tiene un llamado para tu vida, cuando Dios tiene un llamado para el cuerpo de Cristo, cuando Dios tiene un llamado en tu ser, el enemigo siempre va a estar atacando, el enemigo siempre va a estar sembrándote duda, el enemigo siempre va a estar sembrándote dardo, amén, quitándote tu fe, quitándote los sueños que Dios ha puesto en tu vida, quitándote el futuro que Dios ha puesto en tu vida. Oh, aleluya. Yo no sé a quién estoy hablando, pero yo te vengo a hablar en el nombre de Jesucristo.
Mantente firme en Dios. Mantente firme en el Señor Jesucristo. Mantente firme. No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que el enemigo te tumbe. No dejes que el enemigo haga lo que quiera contigo. Mantente firme. Y la Biblia dice, hermanos, que Timoteo estaba un poco dudoso para quedarse. ¿Cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? La tradición sostiene que el apóstol Juan pasó muchos años en Efeso hacia fines del primer siglo y que allí fue donde murió y fue sepultado. Pero Timoteo, hermanos, era un joven que tenía muchas dudas. Posiblemente por ser una iglesia muy grande, los miembros de la iglesia no estaban haciéndole caso a Timoteo. Los miembros de la iglesia estaban empezando a levantarse contra el pastor joven llamado Timoteo. Es por eso, hermanos, que Timoteo empezó a mandarle cartas, quizás, o hacerle saber al apóstol: apóstol, yo creo que usted se equivocó de haberme llamado a este lugar. Yo creo que usted se equivocó de haberme llamado a ese lugar, a ser pastor en ese lugar. Me están levantando injuria, están empezando a hablar de mí, a más de mí, están levantando doctrina falsa en la iglesia y no sé qué está pasando. Oh apóstol, y dice que el apóstol le dice: Timoteo, aviva el fuego de Dios que te ha sido dado por imposición de mano. Timoteo, avívate. Oh, si alguien se levanta contra tuya, si alguien se levanta contra la iglesia, quiero que entiendas que tienes que avivarte. Quiero que entiendas que tienes que orar. Quiero que entiendas que tienes que fortalecerte. Quiero que entiendas que tienes que entender, valga la redundancia, de que cuando el enemigo te ataca, él te ataca de diferentes maneras. Él te ataca para tumbarte, pero tú tienes que mantenerte firme, Timoteo. Tú tienes que mantenerte firme en la roca de Cristo. Tienes que mantenerte firme en Dios. Tienes que mantenerte firme en el nombre del Señor Jesucristo. Eso, la iglesia de Efeso, en el Apocalipsis, y le he dicho todo esto para volverlos nuevamente al primer versículo que les leí. La iglesia de Efeso, en el Apocalipsis, la amonestación a la iglesia de Efeso fue la siguiente: después que pasaron todos estos sucesos, el apóstol Juan es llamado por Dios a una visión tremenda. Y él recibe la visión, y él ve la visión. La primera iglesia que el apóstol Juan ve en la visión, diga, es la iglesia de Efeso. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, escribe el ángel de la iglesia en Efeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en miedo de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice la palabra. El mensaje en esta noche, mi hermano, esto posiblemente, no sé si es para ti en esta hora, pero el Señor te está llamando en esta noche a volver al primer amor, a volver a los tiempos de oración, a volver a los tiempos de ayuno, a volver a los tiempos de arrepentimiento, a los tiempos de oración en la madrugada, a los tiempos de acercarse a Dios, a volver a la rodilla, a volver a buscarle a Cristo, a volver a buscarle a Él con todo el corazón. El Señor le dice: tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Has dejado todo lo que a mí me gustaba
ti. Has dejado de orar. Has dejado de ayunar. Has dejado de leer la palabra. Te has enfriado. No has dejado de asistir a la iglesia, pero eres un muerto andante porque no te has conectado conmigo. Estás en la iglesia, vienes a la iglesia, te sientas en la silla, escuchas la palabra, pero cuando te levantas no tienes comunión con Dios, no hablas con Dios, no ayudas con Dios, no hablas con Dios. Necesitas volver al primer amor. Diciendo te da alegría para aplaudir, pero yo tengo temor de Dios en esta hora. Tenemos que volver al primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y lo primero que el Señor le dice a la iglesia: arrepiéntete, haz las primeras obras que hacías cuando empezaste. Haz las primeras obras que hacía cuando te animaste, cuando estabas animado, cuando estabas animada. ¿Qué tú hacías? Recuerda en esta hora, cuando tú estás animado en la iglesia, cuando tú estás animado en las cosas de Dios, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué es lo que hace? Te pones a orar, te pones a ayunar, te pones a hablarle a alguien de Cristo, vienes a la iglesia consecuentemente, ayudas en la obra de Dios consecuentemente. Si esas cosas es lo que te acerca al Señor, es lo que te hace mantener el fuego del primer amor, entonces vuelve a esas cosas nuevamente, dice el Señor en esta hora. Dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermano, esto no es un mensaje para el mundo, porque aquí dice la palabra que el Señor le está diciendo las cosas buenas que ellos hacían, le está diciendo las cosas malas, pero está diciéndole: todavía aborreces a los nicolaitas. Nicolaitas, para su entendimiento en esta noche, son el mundo, son las cosas de este mundo. Aún si tú aborreces las cosas de este mundo, aún si tú te quieres mantener firme en las cosas de Dios, eso es algo que el Señor todavía espera de ti y de mí. Todavía el Señor espera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, hermano. Al que venciere, ¿qué cosa? Al que venciere la tentación, al que venciere el mundo, como dice el hermano cuando está orando, el que venciere la pereza, el que venciere las cosas de este tiempo, hermano, las cosas de este mundo, las cosas que no agradan a Dios. Tú estás llamado, hermano, en esta hora para vencer sobre las cosas que no agradan a Dios, para vencer sobre las cosas que no son agradables para el Señor, que son agradables para el hombre, que son agradables para el mundo, pero no son agradables para Dios. Analizar esta instrucción de Cristo, hermanos, notamos que Jesús les dijo a los miembros de la iglesia de Efeso que Él conocía sus obras, su paciencia y su actitud hacia los que practican el mal. Una característica aparente de los nicolaitas. Cristo sabía que se habían hecho una gran obra en su ciudad y que habían sido un ejemplo para toda Asia. También reconoció que los miembros de esta congregación habían visto a través de las palabras de los falsos maestros que decían ser apóstoles y habían permanecido fieles a Dios. Después de alabar a la iglesia de Efeso por las buenas obras, Él no dejó de decir las cosas malas. Porque, hermanos, la persona o quien te ama realmente no te va a decir nunca las cosas que son buenas nada más,
sino que te va a decir a veces las cosas que tú no quieres oír, las cosas que a ti no te gustan, también te las va a decir. Lo dicen amén. Después de alabar a la iglesia de Efeso por las buenas obras que había hecho, Jesús les dijo que tenía algo contra ellos. Había perdido, dice, su primer amor. La iglesia de Efeso en el Apocalipsis perdió ese primer amor. El significado de primer amor en este mensaje a las iglesias es el celo, es el compromiso con Dios que tenían estos cristianos cuando inicialmente aprendieron el camino de la vida de Dios. Cuando la congregación comenzó en Efeso, debe haber sido emocionante para estos miembros ver los milagros que Dios realizó a través de Pablo y presenciar el poderoso impacto que tuvo la predicación del evangelio en su ciudad y la región. Porque déjeme decirle algo, hermanos, quizás en lo secular, cuando hay, amén, culto de impacto, cuando hay campaña, cuando hay culto, cuando hay predicación, cuando hay mover del Espíritu Santo, quizás los hombres alrededor tal vez no se emocionan, tal vez no se sienten atemorizados, tal vez no sienten temor. Pero déjeme decirle algo, hermano, una iglesia apostólica fundamentada en la doctrina del nombre de Jesucristo es la iglesia, hermano, que hace temblar el mismo infierno. Es la iglesia, hermano, que hace sacudir al mismo diablo. Cuando una iglesia del nombre apostólica predica a Jesucristo crucificado y su resurrección, amén, Dios empieza a hacer cosas poderosas. Dios empieza a desatar cadena, ligadura, maldición, porque es la iglesia del nombre la que tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén? Hace un par de meses un pastor me estuvo testificando, amén, que allá en el pueblo donde él está, un pueblo parecido a este, como La Raya, había una iglesia del nombre de la que él pastorea y había otra iglesia trinitaria cerca de ahí. Amén. Pero que pasaba algo curioso. Cada vez que aparecía alguien endemoniado, amén, el otro pastor le decía, no le digan a nadie, el otro pastor le decía al pastor del nombre, vaya, llévelo donde el pastor del nombre, porque allá ellos sacan demonios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ellos sí saben sacar demonios, llévelo allá. Y les quiero decir, hermano, cuando hay unción del Espíritu Santo, cuando hay unción apostólica, cuando hay unción de Dios, cuando el nombre de Jesucristo está invocado en tu vida, cuando el que está invocando y que está predicando lleva una vida de santidad, una vida casta, pura, sincera, verdadera, de compromiso con Dios, una vida de oración, una vida de ayuno, amén, no hay infierno, no hay diablo que pueda con la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted está ungido, cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted se llena del Señor, no hay diablo, hermano, no hay maldición, no hay enfermedad que si usted no ora por eso, esa enfermedad va a desaparecer en ese mismo instante, porque hay poder de lo alto, hay poder de Dios, hay autoridad de Dios. Cuando se proclama el nombre de Jesús crucificado, como explica el registro de las Escrituras, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, judíos como griegos, tuvieron temor, todos ellos, y dice que era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de los hechos. Hechos 19, versículo 17 al 20, aleluya. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron, dice que,
Temor. Vamos a leer un poquito antes para entender por qué hubo temor. Había 7 hijos de un tal Esceva, y judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, este tal Esceva era un judío. Amén. Y se había dado cuenta de que había un joven, no sé, un hombre, una persona que estaba siendo poseída por un espíritu malo. Amén, hermano. Y él fue allá. Pero respondiendo el espíritu malo, dice que el espíritu le respondió. Usted nunca trate de hablar con un espíritu si usted no está preparado para eso. Amén. Pero dice la Biblia que el espíritu le respondió a este hombre. En ese momento el apóstol Pablo estaba ¿dónde estaba? En Efeso, aleluya. Pero respondió el espíritu, verso 15, Hechos 19. El espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Amén. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero a vosotros, ¿quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué le está diciendo el espíritu malo? Ustedes no tienen autoridad para sacarnos de este cuerpo poseído. Aunque tú quieras venir a sacar, aunque tú quieras venir a reprender, no podrás reprender, porque solamente yo conozco a un hombre que se llama Jesucristo, que es Dios, que es Señor, y conozco a un siervo llamado Pablo. Pero ustedes, yo no los conozco. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, tratar con espíritu no es relajo. Amén. No es cualquiera que puede tratar con un espíritu. No es cualquiera que tiene autoridad para tratar realmente con un espíritu. Y quiero aprovechar este paréntesis para darle un consejo. Amén. No se crea lo que usted ve en YouTube. No todo lo que está en YouTube es verdad. Amén. Recuerde, muchas veces se habla de los policías que son corruptos, los policías. Pero déjenme decirles, no son todos los policías corruptos. Así como hay policías corruptos, hay policías buenos. Amén. Así como hay títulos de hombres de Dios buenos, también hay hombres de Dios entitulados que aparentan ser buenos, pero son lobos rapaces. Te engañan y que te hacen hacer ver que son hijos de Dios haciendo show. Todos dicen amén. Estos hombres querían hacer un show, pero el mismo espíritu los rechazó. El mismo espíritu le dijo: ¿quién eres tú para venir a reprenderme? Yo nada más conozco a Jesús y conozco a su siervo Pablo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo que aparentemente le sucedió a estos miembros de la iglesia de Efeso fue que con el tiempo comenzaron a alejarse de Dios. Cristo les dijo que tenían que arrepentirse, hermano, y hacer las primeras obras. Si querían seguir siendo parte de la iglesia de Dios, tenían que buscar realmente su presencia. Amén. Escúcheme, hermano, quiero ser sincero con usted. Quiero ser sincero con usted. No quiero ocultarle nada. Pero es muy triste ser miembro de una iglesia sin boleto para el cielo. Amén. En esta noche yo te quiero hablar con el corazón en mi mano y decirte: busca arrepentimiento. No hay nada que Dios no pueda perdonarte. No hay nada que Dios no pueda darte de perdón. Necesitamos volver al primer amor, hermano. Necesitamos volver a Cristo. Necesitamos volver al Señor.
Necesitamos decirle al Señor: Señor, soy un pecador, soy malo, soy mentiroso, fallo. A veces aparento lo que no soy. A veces hago cosas que no tengo que hacer. Pero Señor, por lo más que más quiera, yo quiero ir al cielo. Ayúdame. Ayúdame, Señor. He perdido el deseo de orar, he perdido el deseo de buscar su presencia, he perdido. Antes iba a la madrugada, me levantaba temprano, antes buscaba su rostro, Señor. Antes estaba conectado con las cosas de suya, con las cosas de la iglesia. Antes estaba conectado, pero ya no, Señor, porque he dejado las cosas que hacía antes. Incluyendo su mensaje a la iglesia de Efeso, Jesús dijo, Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En esta declaración, Jesús nos aconseja prestar atención a los mensajes dados a todas las iglesias para que podamos estar en el reino de Dios. Este consejo a la iglesia de Efeso, hermano, sigue siendo importante para tu vida en esta noche. Necesitamos mantener nuestro amor por Dios y por las cosas de Dios. Necesitamos reconocer las palabras de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, dice la palabra en primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo aplicas el mensaje a la iglesia de Efeso a tu vida? ¿Cómo se aplica el mensaje de la iglesia de Efeso a nosotros? Tienes un sincero amor a la verdad. Tienes un sincero amor por las cosas del cielo. Tienes un sincero amor por la doctrina. Tienes un sincero amor por las cosas de arriba, más que por las cosas de abajo. Hoy yo te digo en esta noche, hermano, examina tu corazón, examina tu mente, examina tu espíritu en esta hora. ¿Qué es lo que es más importante para ti? ¿Las cosas de este mundo o las cosas de arriba? ¿Las cosas de este mundo o las cosas de Dios? ¿Qué tienes tú como prioridad en tu vida en esta noche? ¿Qué tienes tú como prioridad en tu alma, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu? ¿Qué es lo que tú consideras más importante, más relevante en las cosas tuyas? Las cosas de Dios son importantes, las cosas del Señor son relevantes, las cosas de Dios debe ser lo más importante en tu vida, y lo demás, hermano, lo demás viene por añadidura. Por eso 2 Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Estás manteniendo este amor a este tiempo? ¿Está menguando el deseo de buscar a Dios? ¿Realmente amas a los demás tanto como a ti mismo? Para mantener tu primer amor por el estilo de vida de Dios, necesitas tener comunión con otros de ideas afines. Si es posible, necesitas practicar las disciplinas espirituales de los cristianos. Necesitas volver a la oración regular. A veces nos conformamos con la oración en el culto, pero eso no es suficiente. Necesitas tener una oración diaria con Dios. Necesitas tener una comunión diaria con Dios. Necesitas estudiar la Biblia. Hay muchos que solamente se acuerdan de la Biblia que en esta pantalla aquí, y de ahí se olvidan de la palabra de Dios toda la semana. Cuando viene el domingo, si vienes a la iglesia, vuelve y la ves, pero después hasta el próximo domingo, si no viniste el viernes, vuelves a ver la Biblia en esta pantalla. Pero Dios está demandando más de eso.
Dios está demandando y buscando una iglesia sincera. Una iglesia que le busque con todo el corazón. Una iglesia que no doble sus rodillas delante de este mundo. Una iglesia que se mantenga firme. Una iglesia que se mantenga ayunando, que se mantenga orando, que se mantenga buscando la presencia de Dios. Una iglesia que se mantenga en constante comunión con el Espíritu Santo. Una iglesia verdadera. Quiero llamar a un arrepentimiento genuino en esta hora. Pero quiero que vengas a este altar con una actitud sincera, con una actitud abierta. Quiero que seas sincero con Dios. No seas sincero con el pastor, sé sincero con Dios. Usted y Dios, hable con el Señor. Dígale: Señor, he dejado de hacer alguna cosa. He dejado de hacer cosas que antes hacía. He dejado de animarme. Amén. He dejado de cantar. He dejado de alabar a Dios. He dejado muchas cosas, Señor. Pero quiero volver al primer amor en esta noche. Quiero volver a la presencia del Señor Jesucristo en esta noche. Quiero volver nuevamente. Quiero volver nuevamente a la presencia de Dios. A las cosas que antes hacía, que ya no estoy haciendo. A las cosas que antes hacía. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender esta verdad, Dios mío. Ayúdanos a entender esta realidad de nuestras vidas. ¿De qué sirve el oro? ¿De qué sirve el mundo? ¿De qué sirve la fama si no tenemos comunión con usted? ¿De qué sirve la obra de Dios si no nos concentramos en el Dios de la obra? ¿De qué sirve comunicarnos en la obra de Dios si no tenemos comunicación con el Dios de la obra? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Sirve, hermano. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Tenemos que volver a Cristo. Tenemos que volver a Cristo, mi hermana. Volvamos a Cristo. Tenemos que volver al Señor otra vez. Y la buena noticia en esta noche es que todavía hay oportunidad para volver a Él. Hay oportunidad para volver a Cristo en esta noche una vez más. Hay oportunidad para volver al Señor una vez más. Hay oportunidad, hermano, hay oportunidad. Hay oportunidad para acercarnos una vez más al Señor Jesucristo. Hay oportunidad en Dios, hermano. Hay oportunidad para volver a Cristo una vez más. Hay oportunidad para volver a las cosas que antes hacíamos. Hay oportunidad para volver a las cosas que antes estábamos haciendo.